El último momento hay un tuit de Cristina sobre el tema de Alberto Fernández. Pido por favor un último momento, así damos último la momento información y ya volvemos al chat. En este caso, Cristina Kirchner en su cuenta @CFK Argentina tuitea: Alberto Fernández no fue un buen presidente, tampoco lo fueron Mauricio Macri y Fernando de la Rúa, solo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología. Pero las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, o en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, son otra cosa. Las fotos de la señora Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro, junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar una vez más y dramáticamente la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle esta en un palacio o en una choza. La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos, en lo personal y como mujer, que ha sido objeto y lo sigue siendo de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del pasado 1 de septiembre del 2022. Expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras de Francisco, que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho: toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal. Bueno, hasta aquí la reflexión de Cristina Kirchner. Es importante porque, bueno, es la lideresa del movimiento nacional, por lo menos si uno mide esa circunstancia por caudal electoral, y aparte por propio peso. Digamos, el kirchnerismo, si uno, y retomo parte del debate que teníamos esta mañana en el PASE, si uno toma al Movimiento Nacional Popular Progresista como, decía Fernando Silveira, un movimiento aluvional donde confluyen distintas vertientes, sin duda que el peronismo por peso institucional es la columna vertebral, pero ahí, en ese proyecto para mí superador del peronismo, que era el kirchnerismo, ¿y qué es el kirchnerismo? Habrá que ver si el kirchnerismo tiene futuro como proyecto político, pero digo, el kirchnerismo se nutre de un caudal de miradas políticas nacionales, populares, progresistas, que trascienden el peronismo, que trascendían el peronismo justamente por esa pluralidad. Bueno, la jefa de ese movimiento político y de ese proyecto político fue Cristina Kirchner como presidenta, y lo sigue siendo, más allá de que electoralmente esté deshilachado y con un debate interno que está en plena ebullición. Después nos vamos a referir a este asunto porque es noticia del día también, la reunión que se está desarrollando en este momento en la provincia de La Rioja, con la oportunidad de la presentación de la reforma constitucional en la provincia, pero que sirve también como vector para que hacia allí hayan peregrinado en esta jornada Axel Kicillof, sin duda heredero del proyecto político kirchnerista, por sus propias características, sus ideas y al mismo tiempo su constitución, la constitución política de Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires y antes como ministro, surge justamente de ese proyecto que es el kirchnerismo. Por eso es que se esperaba la palabra de Cristina, porque además, vale decirlo, fue quien promulgó la fórmula que tenía en primer lugar Alberto Fernández, o sea que mal podía omitir toda opinión respecto al candidato al que ella propuso, y porque lo propuso, mucha gente votó. No es que Alberto Fernández venía con caudal electoral propio y se llegó a una alianza en el marco de una concertación, de una coalición de espacios políticos. Pasó otra cosa. Había alguien sin votos, Alberto Fernández, que fue promovido por alguien que sí tenía votos, bueno, en la cosmovisión de Cristina en aquel momento, no lo suficientes para acceder a la primera magistratura, y por eso es que presentó como candidato a Alberto Fernández. Naturalmente, después ocurrió lo que ocurrió y que dijimos muchas veces en tiempo real que estaba ocurriendo y mal. Es saludable que Cristina ahora diga que Alberto Fernández no fue un presidente. Es cierto, lo aludió en varias oportunidades durante el mandato, ya desde aquella primera carta donde refería a funcionarios que no funcionaban, pero los términos del debate interno, que muchas veces hizo público, eran términos más tóxicos que virtuosos. ¿Y por qué eran términos más tóxicos que virtuosos?
Porque lo que buscaba era reacondicionar, reposicionar a los propios en la disputa de espacios de poder. Y eso no necesariamente iba a redundar en un mejor gobierno. Porque lo que faltó en el gobierno de Alberto Fernández fueron ideas claras, representación, noción de para qué se estaba ahí, lealtad al contrato electoral, intención de cumplir con el mandato electoral. Faltó todo eso. Y les faltó a todos. Por supuesto, decantando las responsabilidades. Mayor responsabilidad para quien mayor responsabilidad institucional tenía, el propio presidente de la Nación. Pero el fracaso del gobierno de Alberto Fernández es un fracaso colectivo, que hay que revisar honestamente para que no se vuelva a repetir, en la intención de regenerar justamente un proyecto nacional, popular, progresista, que abreve lo colectivo, priorice el interés colectivo por sobre el individual. No es lo que se está viendo ahora, ¿eh? El debate interno que se está viendo ahora en el peronismo, en el campo nacional, sigue priorizando lo personal por sobre lo colectivo. O sea que aparentemente no se aprendió nada de por qué fracasó el gobierno de Alberto Fernández. Que el gobierno de Alberto Fernández no fracasó por sus encuentros íntimos con Tamara Pettinato, como pareciera ser ahora el tema del día. No fracasa por eso, ¿eh? Tampoco fracasa por haber sido un golpeador, según denuncia su víctima y exmujer Fabiola Yáñez. Fracasa por todo esto que venimos mencionando, en nuestra opinión, en nuestra observación de la realidad, en tiempo real. Lo decimos ahora porque lo dijimos mientras ocurría. Sí. Lu no me deja mentir porque estábamos juntos en otra emisora, y en tiempo real, a los pocos meses de carretear el gobierno de Alberto Fernández, decíamos, che, acá no está claro el objetivo de este gobierno, ¿qué quiere hacer? Después vino la pandemia por supuesto le dio a todo esto mayor gravedad, más imposibilidad, si se quiere, de un funcionamiento claro, nítido. Pero fue sobre llovido mojado, digamos, ¿no? Es la discusión que teníamos días pasados acá con Roberto Navarro y con los compañeros de PASE respecto a culpabilizar a la sequía de los problemas económicos del último año de la gestión de Alberto. Seamos buenos entre nosotros. Antes se patinaron 25.000 millones de dólares de superávit de comercio. Ahora, vuelvo a la carta de Cristina y a la agenda, porque en definitiva todavía no hemos repasado los temas del día y muchos de ellos están cruzados por esta circunstancia, que ahora tiene un nuevo elemento, que es esta noticia de último momento, la comunicación de Cristina, bueno, solidarizándose en definitiva con Fabiola Yáñez como víctima y haciendo una evaluación desde ahí, una evaluación política respecto a otra circunstancia que también subyace de manera bastante carancha en esta circunstancia, que es la pretensión de utilizar un hecho trágico para justificar el vaciamiento de políticas que podrían evitar otros miles de hechos trágicos. Pero sobre eso volveremos ahora en nuestro podio de noticias. Se conocieron fotos y chats incluidos en la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género. También se conocieron videos íntimos del expresidente con Tamara Pettinato. La gravedad institucional en ese caso, en el caso de los videos íntimos, se daría si se comprueba que esos encuentros se produjeron durante el confinamiento de la pandemia. Si no, claro, es un asunto de la vida privada, que algunos pueden escandalizar más o menos. En términos políticos también se puede reprochar el hecho de que el país estaba en una situación muy crítica, desde hace años está en una situación muy crítica, y ve al presidente despreocupado por sus funciones. Pero el reproche, perdón, tiene que ser a Alberto, que fue el funcionario público, jamás a Tamara Pettinato, que fue la persona que estaba ahí. Hay una discusión abierta respecto al momento en el que se dan esos encuentros, si el momento en el que se dan esos encuentros, como ocurrió con la Fiesta de Olivos. Sí. En definitiva estamos hablando casi de un episodio con otros protagonistas, con otra protagonista, la protagonista de la Fiesta de Olivos era Fabiola Yáñez, en este caso es Tamara Pettinato, pero hay un protagonista común en ambos eventos, que es el presidente Alberto Fernández. ¿Y cuál es el reproche? Que la persona que dispuso el aislamiento para todos los argentinos y las argentinas
por una cuestión de salud pública, violaba ese aislamiento. Esa es la situación legal crítica, lo que puede constituirse en un delito, porque sería el presidente violando o permitiendo que se viole la legislación que él mismo había suscrito. Entonces ahí hay un elemento que, como bien decís, la prioridad del foco tiene que estar puesta en el presidente, que permite que se viole, digamos, su propia legislación. Y después, eventualmente, si la persona que participa del evento también está violando la legislación, para decirlo sencillo. No es la primera vez que Tamara Pettinato se ve envuelta en una circunstancia de este tipo, porque ya se habían difundido registros donde se la mostraba a ella y a otras personas más que no formaban parte de la función pública, naturalmente, ingresando a Olivos. Y en ese momento, creo que fue en el programa de Andy Kuznetsov, que Tamara Pettinato no dio detalles de por qué había ido a Olivos, pero dijo: tengo una causa penal abierta por haber ido a Olivos, yo no violé ninguna ley porque tenía permiso para circular. Quiero aclarar esto, yo también tenía permiso para circular como periodista, podía ir a mi lugar de trabajo y volver a mi casa, no podía ir a hacer lo que quisiera. Mi permiso de circulación tenía que ver con mi tarea, y así con muchas otras personas que tenían permiso de circulación para hacer la tarea que tenían que hacer. Entonces, en ningún caso, en el ASPO, que fue el momento de mayor aislamiento y de mayor control estatal del aislamiento, había un permiso para las relaciones interpersonales. Uh-huh. Para que personas que tengan un vínculo personal, privado, no importa de qué características, si era la esposa, la amante, lo que sea, se pudiesen encontrar. No había permiso para eso. De hecho, padres que no vieron a sus hijos. Yo, cuando vio a mi vieja. Por ejemplo. Las relaciones interpersonales estaban aisladas. Por una cuestión de salud pública. Teníamos recién el debate con Lu fuera de aire, no con ella, sino los tres, respecto a que efectivamente mucha gente violó el aislamiento. Y es verdad. Sí. La verdad, no vamos a tapar el sol con el dedo, no hacemos eso. Mucha gente violó el aislamiento. Pero que mucha gente lo hiciera no justifica que el que dispuso el aislamiento lo pudiera hacer. No, más vale. Porque ninguna de las personas que violó el aislamiento dispuso el aislamiento. Uh-huh. Ahí está la gravedad institucional del hecho. Insisto, de todas formas, lo de Tamara Pettinato es absolutamente menor en términos de gravedad institucional, aún si se comprobara el delito de la violación del LASPO. Claro, hay que ver el tema de la fecha. Que creo que no se va a investigar porque aparte es un delito que estaría prescripto, si no me equivoco ya. Claro. Si se cometió ese delito, ya estaría prescripto por el paso del tiempo. Así que es una discusión menor. Lo de la violencia de género y los golpes a Fabiola Yáñez, que fue el otro evento que se conoció anoche. Ya se conocía de antes por la denuncia, pero anoche se manifestó con imágenes y con chats. Bueno, eso ya no solamente es de mayor gravedad institucional, porque se trata de la figura del presidente de la Nación entonces, sino de mayor gravedad penal. Sí. Y también de gravedad política, y es un poco lo que veníamos comentando en el eje temático, porque esto pone al peronismo y al campo nacional y popular en una situación crítica, frente incluso fundamentalmente a sus propios seguidores, a sus votantes, a sus militantes. Lo manifestó muy bien Ofelia Fernández hace un par de días, ¿no? Se militó para que se votara a una persona, en el caso de Alberto Fernández, que se había embanderado con políticas que su propio gobierno impulsó, mientras en el ámbito privado hacía todo lo contrario a eso que se promulgaba. Bueno, pero igual Ofelia tiene una responsabilidad institucional. Yo pienso en los militantes que pusieron... No, pero Ofelia lo dice como militante porque ella ahora es militante, digamos. Bueno, ahora, sí. Pero en ese momento... No. Era diputada de la ciudad, bueno, ¿no? Concejal, sí. Pero pienso en toda esa gente que le puso el cuerpo, que le puso el corazón a una campaña. No se la puede cuestionar, no podés autoflagelarte porque el tipo... Porque lo veo circulando en redes, no lo digo por ustedes. Hay gente, militantes que se autoinculpan de haber apoyado. O que quieren pedirle perdón. Perdón nada. Ustedes no cometieron ningún delito. Claramente. Y en tal caso, los integrantes del gobierno de Alberto Fernández, que como bien dice Cristina, fue un mal gobierno. Tal cual. Uh-huh. Cuestionemos, en todo caso, si quieren cuestionar algo, cuestionemos la dirigencia. Claro. Que fue la que nos pone en este lugar incómodo. Bueno, el tema es si se puede reconstruir la representación sin dirigencia.
A mi modo de ver es imposible. Sin difícil. dirigencia no se puede reconstruir la representación. Es una contradicción en su término, digamos. Sin dirigencia no hay quien represente. Y se necesita representación para conducir la reconstrucción. En eso están algunos dirigentes del campo popular